El espectáculo del vacío de David Peake en materia oscura, con edición de Fernando Manjarrés y traducción de Abraham Cordero. Es The Spectacle of the Void, apareció publicado en 2014, y Materia Oscura lo ha publicado en castellano en 2025. David Peake no es un autor muy conocido. En España, en nuestro país, ha escrito relato de terror, wave fiction, y reflexiones en una línea de pensamiento que tiene el terror y la teoría ficción, por decirlo en términos cercanos a Fisher, es habitual en nuestro canal. Y lo que ha hecho en este libro, del que hoy hacemos esta brevísima reseña, es pensar al ser humano, pensar nuestra identidad o nuestra ontología en la relación con la inmensidad cósmica. Es un punto de partida que constituye casi una poética, desde el habla memoria de Vladimir Nabokov, cuando este autor genial recurre a la imagen de una cuna que se balancea sobre el abismo todos los días que nos han precedido, y todo el tiempo que seguirá a nuestra muerte. Ese vértigo de la existencia es el punto de partida, es el camino con el que David Peake nos invita a pensar. En una obra muy breve de 94 páginas, dividida en 4 partes hacia una realidad de horror, el espectáculo, el vacío y mares negros de infinitud. Empieza con un frontispicio de Laird Barron: solo lo inhumano florecía allá afuera, en la negrura insondable. Esa negrura insondable, esa visión del horror remite claramente a Lovecraft, ¿no? A H.P. Lovecraft, a Herbert Phillips Lovecraft, y la reubicación que hace de lo humano ante dioses y tiempos y, que desbordan nuestra capacidad de comprensión. ¿Qué efecto tiene eso en nosotros? En la primera parte, hacia una realidad de horror, eh, recuerda la narrativa del terror, de esa experiencia o ese concepto eh, primigenio, ¿no? No solo en boca de Lovecraft, unido a la posibilidad de que la propia caverna platónica, esa forma de aprehensión de lo real a través de las sombras, no contuviera sombras también terroríficas. Esa posibilidad de que eh, el miedo como emoción primordial y primera ante la existencia no hubiera acabado de decir todo lo que tiene que decir. Es consciente David Peake de que esa idea del espectáculo del vacío no es enteramente novedosa. A todos los que estén escuchando esta reseña habrán recordado la imagen de Nietzsche acerca de cómo la observación de un abismo, iba a decir de un vacío abismal, pero sería tergiversar a Nietzsche, ese abismo provoca la quietud de que nosotros mismos seamos observados por él. La redimensión de lo humano ante lo abismal o simplemente lo insondable en un nivel cósmico es una posibilidad que David Peake va apuntando en este ensayo como una forma de pensar. Pensar es un autor que no aparece, pero que yo creo que le habría venido bien que apareciera, que el límite, si en Heidegger el límite de manera contraintuitiva no es algo que nos impide ser, sino justamente es el trazo, el límite es el trazo, la silueta que nos constituye. ¿Qué es el ser humano ante una realidad de lo ilimitado, de lo inconmensurable? Desde Lovecraft, escribe Peake, el horror se ha preocupado cada vez más por la parálisis cósmica de la humanidad. Esa parálisis se debe a la constatación de que el problema de fondo de la comunicación es el dilema de comprender nuestro lugar como humanos en un universo inconmensurable que nos envuelve a todos.
la percepción de lo inconmensurable permite a David Peake acudir a pensadores de la fenomenología, empezando por el Henri Bergson de materia y de memoria, y avanzar hacia referentes de la literatura de terror, en particular autores por los que tengo mucho aprecio, como Tomás Ligotti o el propio Lovecraft. Otro autor que aparece mencionado a menudo es Carlo Michael Statter, Eugene Tucker, ideas e imágenes, sobre todo imágenes de Schopenhauer, del propio Nietzsche. En la segunda parte, en el espectáculo, recurre a una imagen muy potente de Georges Bataille, la imagen del globo ocular del torero como imagen de un horror, como imagen de un trauma, y de nuevo a las famosas ideas contenidas en el horror en la literatura, en la obra sobre literatura de terror de Lovecraft, ¿no? Como teniendo al terror como la emoción más antigua y más fuerte también, ¿no? de la humanidad. Las digresiones sobre la idea de Nietzsche del anhelo de ir más allá del mero mirar y otras contenidas en el nacimiento de la tragedia pueden sonar algo ya tratadas, ¿no? Algo ya un poco manidas. De igual forma yo creo que algunos recursos a los límites en un sentido moral, ¿no? que remiten al Pasolini de Salò, a los 120 días de Sodoma. Pero yo creo que Pasolini lo que hacía sobre todo era una suerte de poética de la contradicción, es decir, una explicación del mundo a partir de la contradicción. Que aquí no está, pero sí que está bien tratado, yo creo, que los poderes de la perversión, de Julia Kristeva, en la tercera parte sobre todo, en el vacío, dado que la mente es capaz de procesar sensaciones y comprender conceptos abstractos que el cuerpo no puede, el vacío debe existir en el interior. Ese giro en el tercer capítulo sobre el horror del vacío, por el que los humanos nos sentimos redimensionados y enfrentados a un desarraigo, una alineación, una falta de sentido, ¿no? Es muy interesante y me parece muy agradable la forma en que trae a colación, aquí sí en la línea del Centro de Investigaciones Cibernéticas de Plan y Nick Land y Mac Fisher y compañía, las películas de John Carpenter, al igual que las referencias a las transformaciones, a los laberintos, a las puertas, a los sótanos, que está muy bien, yo creo que ya muy bien tratado en, en la obra sobre lo raro y lo espeluznante y Heimlich, ¿no? en Mark Fisher, lo siniestro. La cuarta parte acaba muy bien, este breve ensayo con los mares negros de infinitud, muy schopenhaueriana, ¿no? Y las posibilidades de una aniquilación especulativa, etcétera. Bueno, ¿qué diría yo para acabar de este espectáculo del vacío de David Peake? Pues que en su brevedad no aspira a cerrar un conjunto de ideas sobre la manera en que el espectáculo del vacío puede definir nuestro ser y nuestro estar en el mundo, pero sí recordando que es una variable necesaria. Y yo coincido plenamente con él. La idea de que la comunicación, que es un concepto fundamental en la sociología y en la explicación, yo creo que del cuerpo social, ¿no? La comunicación falla la mayor parte de las veces. Ahora que ha fallecido hace poco Jürgen Habermas, o ya hace algunos días, pero no está mal recordar, que quizá haría falta el reverso oscuro de la teoría de la acción comunicativa. Todos los malentendidos, todos los conflictos en la comunicación, todo el horror del ser, como decía, como cantaba Nina Simone, misunderstood. Eh, Todas las maneras muy distintas de del equívoco, ¿no? Del error que da lugar al horror. Me interesa
el espectáculo del vacío porque nos posibilita pensar mejor, es muy sugerente para aquellos que pensáis o que escribís, y esa idea de los límites de la experiencia humana, una mezcla entre fascinación y el miedo, cuando nos asomamos a algo más grande que nosotros, eso que tiene que ver con una categoría estética que yo creo que aquí también haría falta, de lo sublime, pero bueno, con muchos matices, ese cambio de escala que propone David Peake en el espectáculo de El Vacío, pues me parece muy sugerente y por eso lo hemos micro reseñado aquí.